El 75% de Australia es árida o semiárida. La sequía es frecuente e intensa. En verano las temperaturas se elevan sobre los 50 grados centígrados a la sombra, donde hay sombra. Muchos de sus habitantes viven cerca de la franja costera en donde el clima no es tan hostil. Planeta Arena. El centro de Australia es relativamente plano. No hay montañas que atraigan a las nubes. La lluvia es poco frecuente y caprichosa. La ancestral flora nativa se ha adaptado para sobrevivir en este estresante clima, creciendo en suelos pobres y tierra árida. Los animales que fueron importados por los colonizadores ahora son salvajes y están devastando el paisaje. La ganadería intensiva destruye la capa de un suelo ya seco y frágil. La tierra se ha vuelto estéril. La desertificación se intensifica. Los aborígenes fueron los primeros en vivir de la tierra y aprovechan al máximo lo que la naturaleza les ofrece. Los colonizadores trajeron métodos agrícolas europeos. Actualmente el suelo australiano está agotado. Para evitar el desastre en este continente desértico, todo necesita replantearse, pero ¿cómo y con quién? Australia, el continente desértico. El corazón de Australia es una tierra de 10 desiertos. El Gran Desierto de Victoria, el mayor de ellos, es tan grande como Alemania. La vida silvestre está en crisis. Tormentas de arena. Atención, los incendios están Intensos incendios de pastizales. Inundaciones repentinas. Suelos agotados. ¿Cómo llegó este país continente a donde está hoy? Cuando la población indígena llegó, 40.000 años atrás, el país tenía bosques espesos y era mucho más verde de lo que es ahora. Los aborígenes vivían de la caza y recolección, haciéndolo donde podían desarrollarlas. Cada fuente de proteína era una oportunidad. Los colonizadores ingleses no vieron la vida de esa forma. Cook desembarcó en las costas de Australia en 1770 y la corona inglesa tomó posesión del continente en 1788. Se descubrieron minerales como el oro. La isla parecía prometedora. Llegaron colonizadores en gran número y trajeron una amplia variedad de fauna que no existía en Australia. Esto perjudicó la flora endógena y arrasó con la fauna local. Los bosques fueron talados para la agricultura. El desastre estaba en marcha. Esta área estuvo completamente cubierta por un bosque y los granjeros debieron desmontarlo para el cultivo y pastizales, para el pastoreo de ovejas y ganado.
Y este lugar era originalmente la tierra más fértil de la granja. Por la misma razón fue lo que se acabó primero. La tierra era de lo mejor. Así que este podría haber sido uno de los mejores potreros de la granja, ¿no? Sí, allá pudo haber habido agua fresca y se asentaron aquí porque debió ser fantástico. Pudo ser como un pequeño paraíso. Deben haber dicho, vamos allá, ya tendremos agua fresca seguramente. Es el lugar para nosotros. Los colonizadores que establecieron sus hogares en esta esquina de Australia estaban convencidos de que crearían una nueva Inglaterra, pero su sueño pronto desapareció tragado por la sal. Es una pieza oxidada de un viejo arado. De broma diré que este arado causó el problema de la salinidad y ahora la salinidad está acabando con el arado. Está oxidado, está completamente acabado y está inservible. La sal que ha aniquilado las granjas ha contaminado toda la región del suroeste. Los científicos estiman que el 5% de las tierras del sur de Australia están afectadas por los altos niveles de salinidad. El desastre es irreversible. Es terrible. Es más salino que el agua de mar. En tanto el suelo se vuelve más salino, hay un efecto fisiológico en las plantas. Esto causa una sequía fisiológica. Las aguas superficiales que alguna vez tuvieron 50 metros de profundidad actualmente no tienen más de 1 metro. Unos 30, 40 o 50 años después de que la Tierra fuera desmontada, estas capas de agua empezaron a decrecer, llevando la sal a la superficie del suelo, como pueden ver. Cuando esa capa llega cerca del suelo, tenemos efectos devastadores en este paisaje. Ya no hay capacidad para cultivar y la vegetación nativa comienza a morir también. Se ha convertido en un desierto, es una costra salina. Pienso que llegamos con grandes esperanzas de lo que la tierra podría darnos. Y las consecuencias de ese desarrollo agrícola solo se hicieron evidentes 50, 60 años después, y aún vivimos con ello. Aquí nada crece. La tierra está abandonada. Farina. A 2.500 kilómetros del este de Perth, en una zona al norte de Adelaide, un poblado entero también está abandonado. Ellos debieron pensar que permanecerían aquí por mucho tiempo con todo el trabajo que le invirtieron. Farina se fundó en 1878 por un grupo de granjeros. 10 años después progresaba. Tenía una escuela, oficina postal, hospital, comisaría, 2 iglesias, 2 hoteles. Hasta el tren llegaba a Farina. Ver un pueblo tan grande desaparecer, nada más tienes que verlo para creerlo. Tanto trabajo en este pueblo. Creo que se tomó cerca de 50 años, desde levantar toda una ciudad pequeña. Y ahora nadie vive aquí, es simplemente un pueblo fantasma. Cementerio de Farina. En Farina solo queda el cementerio. ¿Qué fue lo que pasó aquí?
En este país pensaron que la lluvia seguiría al arado y lo convertiría en una gran área agrícola, así que construyeron de acuerdo con ello. Cuando todos cultivaban trigo, creían que sería como en el continente americano, en donde llueve, y haría viables a todos estos pueblos. Sin embargo, aquí dejó de llover. Los colonizadores se dieron cuenta muy tarde que Australia no era América, ni tampoco Inglaterra. Aquí puede llover por décadas y todo se torna verde. Sin aviso, la lluvia cesa y toda la región cae en una sequía que puede durar 10 años. Los granjeros locales nunca lo vieron venir. Me gustaría decir que esto no fue el inicio del desierto, pero en la época equivocada es el desierto. Cuando se tienen años secos de vientos cálidos, se convierte en un desierto. Otras poblaciones en la región de Farina tuvieron el mismo destino. En la década de 1850, Kanyaka era el hogar de 70 familias y 50,000 ovejas pastaban en esta tierra. Todos esos asentamientos se crearon con una sola ilusión. El clima era más cálido que en Inglaterra, pero obedece al mismo ciclo climatológico. Cuando todo era verde, era muy difícil de pensar que se volvería árido, y ese es el reto de estas áreas, el hecho de tanta fluctuación. Pocas personas tuvieron sus dudas. Las cosas no eran tan simples como los colonos creían. En 1865, el gobierno comisionó a un supervisor general inglés, George Goyder, para trazar los límites del sur de Australia, separando la tierra fértil de aquella susceptible a secarse. Goyder viajó 3,000 kilómetros a lomo de caballo, interrogando a aborígenes y granjeros, observando la vegetación y trazando una línea que a la fecha se conoce como la línea de Goyder. Al sur de la misma cae lluvia regularmente. Al norte de la línea, la lluvia es imposible de creer. Los granjeros no tomaron la línea con seriedad. Farina y otras poblaciones del desierto están a 300 kilómetros de la línea trazada por Goyder, en un área donde él oficialmente desalentó los asentamientos, el cultivo y la agricultura. Ignorar la advertencia de Goyder llevó a la gente a dificultades indescriptibles. Había un fuerte sentimiento de refuerzo de que esta colonia podía sobrevivir y que podía plantar árboles con métodos agrícolas y provocar la lluvia. Era una naciente idea del cambio climático, que los humanos podían inducir ese cambio, que podían mejorar el clima e introducir sistemas agrícolas europeos. Los granjeros de Farina y sus vecinos estaban cegados por su orgullo. Cuando llegó la gente de Inglaterra, vieron que la tierra era fácil de cultivar, mucho más fácil en el sur con tanta lluvia. Y lo dijeron, y fue en ese momento que tuvimos más que el promedio. Cuando pensaron por qué vinieron aquí y talaron masivamente los árboles, vieron que arar era relativamente fácil. Así que tuvieron una falsa sensación de seguridad. Por siglos, los aborígenes aprendieron la importancia del agua. Por ejemplo, sabían que este hoyo en el suelo es realmente un pozo natural, uno de los muchos que se pueden encontrar por toda Australia. Muchos granjeros aún usan este modelo de agricultura que arruina la frágil tierra y la vida silvestre debido al particular clima de Australia. El país se convirtió en un gigantesco productor de carne. ¡258! Tengo 258. ¡Vendido! 256. 104 millones de animales son criados, muchos de ellos para la exportación. Si tomamos en cuenta el daño causado al suelo por los actuales métodos de pastoreo, nos daríamos cuenta de por qué el precio de la carne australiana es tan exorbitante. «40 años atrás, pienso que no todos tenían suficiente tierra y la única manera de tenerla y sobrevivir era tener ganado, y desde luego la tierra siempre estaba devastada.
Pese al daño de estos métodos agrícolas, la devastación lógica parecía imparable. En el corazón de Australia, manadas de ganado se encuentran libres por miles de kilómetros. Animales hambrientos vagan sobre las pocas plantas que se encuentran en estos desolados terrenos. Sus pezuñas aplastan el frágil suelo. Después de su paso, la tierra queda despojada, lista para levantar la siguiente tormenta de arena. En estas semiáridas zonas, el ganado está siempre en el límite de la supervivencia, pese a las vastas áreas de cultivo, y cuando llega la sequía, no hay mucho para salvarlo. Trabajas en el desierto, es árido, pero es lo que subyace, lo que te permite subsistir en el desierto. Se entiende lo que hacen las raíces. Parece muerto. Esto está vacío. Ya sabes, míralo. Ha crecido un poco, esa de allá está muerta, pero están todas en la misma situación. Este paisaje se ve bien. Bien. Solo necesitamos lluvia. Es todo. Una severa sequía ha golpeado este país desde hace 100 años y la situación está fuera de control. Hemos pasado de unos 40 milímetros en algunos calibradores, que son apenas unas 2 pulgadas al año. Así que hay que mover al ganado donde hay pastura, asegurándote de buscar un sitio con sustentabilidad de largo plazo. Te tienes que asegurar de contar con forraje, calcular las cantidades por animal y lo que puedes proporcionar por la cantidad de hectáreas que tienes. Cuando regresa la lluvia torrencial y abundante, Rick Brithen no tiene problema en triplicar su ganado. De una manada de 3,000 cabezas, la lleva a 9,000. Si algunos rancheros aún luchan con la sequía, por difícil que ésta sea, otros ya tienen ambos pies atascados en el lodo. Esta vaca solo tenía 6 años. 380 vacas de este hato han muerto de hambre y sed. Digamos que estamos al final de la temporada de sequías. Suponemos que vienen las lluvias. Y aún no vemos nada. Aún si llueve en invierno, no crecerá el pasto. Los granjeros del área se ven forzados a vender sus vacas reproductoras, la clave de su programa de crianza. Vendemos todas esas vacas. Achacan sus cabezas y las muelen para alimentar a estadounidenses y chinos con hamburguesas. Una vez que una vaca está descabezada, no puede alimentar a otro becerro. La amarga ironía de Richard es la medida de su tristeza. En los últimos 3 años no ha tenido ni $1 de ganancia de su granja. Así como otros granjeros, está muy endeudado. Richard y sus vecinos de Long Ridge, en Queensland, hacen lo que pueden para salvar su ganado enviándolo cerca de la costa, a miles de kilómetros de sus ranchos. Las vacas vagan por carreteras buscando alimento fresco. Los vaqueros vigilan su paso lo mejor que pueden.
La manada está en tránsito. Pipas llevan agua fresca a las sedientas vacas 2 veces al día. Los métodos agrícolas importados de Inglaterra llegaron a su límite. Está escrito en la pared. No puedo dejar la mano en mi bolsa. No tengo nada. No tengo dinero. No tengo nada más. No puedo pedir prestado. Ya no más. Long Ridge fue alguna vez la capital del ganado y la lana. Hoy el pueblo muere. El mercado inmobiliario está desesperado. El ganado que alguna vez atiborró los corrales del mercado ha desaparecido en un ambiente caluroso. Los granjeros están en quiebra. Los bancos incautan sus propiedades. Los ranchos tienen poco o nulo valor. Ya sabes, están deprimidos. Y no hablan con nadie. Y desde luego, ¿sabes qué pasa? Ellos solo piensan que es mejor irse de aquí. Todos estamos hambrientos, todos están hambrientos. Si no es de comida, es de dinero. Y esto es espantoso. Otra inesperada maldición acecha a Australia, un país que sigue pagando por los errores cometidos por sus colonizadores. Los camellos no son nativos de Australia, aun cuando su geografía y clima son apropiados para ellos. En los tiempos anteriores a los caminos de asfalto, los colonizadores importaron camellos de Afganistán y la India. Los usaban para transportar bienes por todo el país por caminos rurales. Cuando llegaron los camiones, los camellos fueron dejados a su suerte. Regresaron a la naturaleza en donde su número se incrementó dramáticamente. Más de 1 millón de ellos devastaron el centro y oeste del continente. Su número se duplica cada 10 años. La vegetación local no está adaptada para estos animales importados y sufre por su depredación. Y en tanto la sequía sigue, los mamíferos infestan las fuentes de agua, deteriorándolas y contaminándolas en perjuicio de otras especies. Ante la muerte por sed, el instinto de supervivencia los vuelve unas bestias muy agresivas. Incursionan en los poblados y rompen todo lo que puede contener agua: sanitarios, aires acondicionados, cisternas y bombas de agua. Es un problema que realmente se escabulló entre nosotros y pienso que la razón de ello es que no nos dimos cuenta de cuántos camellos podía haber. Y dado que no se tenía en cuenta qué tanto podía crecer y qué tan rápido estaba pasando, y por lo tanto el impacto que ellos estaban teniendo, que nos dimos cuenta hasta que ocurrió alrededor de los humanos. Hordas de camellos salvajes se volvieron una plaga para las lejanas poblaciones aborígenes del centro del país. Los daños eran difíciles de reparar para estas comunidades de pocos recursos. El Instituto de Investigación de Zonas Áridas estaba a cargo del problema. En 2010, el gobierno financió y activó un programa de eliminación de camellos. $170,000 camellos fueron aniquilados en menos de 5 años. Cuando crecen los animales en tal número, algo debe hacerse, porque si no, muchos de ellos mueren. De cualquier manera morirán, ya sea por falta de agua o de comida. Todo el suroeste de Australia está bajo una severa sequía, incluyendo las zonas costeras y la ciudad de Perth,
capital de Australia Occidental. El promedio de fugas en 100 años en nuestras presas es de 350,000 millones de litros por año. El año pasado bajamos a 11. Así que ha ido de 350,000 millones de litros a 11,000 millones de litros. Eso es un cambio fenomenal en el suministro de agua en un periodo muy corto de tiempo. El país tiene pocas opciones. La escasez de lluvias ha obligado a desalinizar el agua de mar, haciéndola agua potable. La planta de Binningup provee agua potable a Perth y la región. Muchas técnicas diferentes pueden usarse para producir agua potable del agua de mar. La moderna planta de Binningup usa un método llamado ósmosis inversa. Es confiable y relativamente barato. 140,000 metros cuadrados de agua potable se producen a diario. La planta desalinizadora es como un filtro. Tomamos agua de mar y si pensamos en una molécula de agua de mar como del tamaño de una pelota de ping-pong, la molécula de sal es del tamaño de una pelota de tenis, así que al pasar el agua a alta presión por el filtro, pasa el agua y la sal queda atrás. Perth tiene una población de más de 2 millones de habitantes y se espera que crezca al doble para 2050. ¿Esto significa que se necesitarán más plantas desalinizadoras para llevar agua fresca a sus jardines? Cada vez más personas cuidan el agua. Nuestra población crece a 1/3 cada 10 años. Nuestro consumo de agua per cápita ha crecido en 1/3, así que la gente de Perth usa 1/3 menos de agua que hace 10 años. Hemos educado a la comunidad, trabajamos con ella a no desperdiciarla y entender su valor. Nuestro plan futuro asume que no volverá a llover. Kilómetros de tubería atraviesan Australia Occidental, llevando agua potable a la población. Las plantas desalinizadoras son señaladas por gastar mucha energía. Las autoridades dicen que es el precio por evitar la sequía en el área. La planta de Binningup trabaja con energía limpia, producida por turbinas eólicas que ayudan a la conservación del medio ambiente. En el puerto de Augusta, en el sur de Australia, un grupo de inversionistas explora otra posibilidad tecnológica para resolver algunas de las dificultades que el país enfrenta. En este árido paisaje se encuentra establecido un centro piloto de investigación de 2,000 metros cuadrados de invernaderos. Adentro crecen cientos de plantas que parecen ajenas a las limitaciones climáticas del exterior. Usamos energía solar concentrada proveniente de la luz solar. Usamos desalinización térmica, básicamente hirviendo el agua salina, haciéndola potable. Y usamos una turbina de vapor para generar electricidad. Después de 5 exitosos años de prueba, las granjas Sondrop progresan en una nueva y más grande escala. Cuatro grandes invernaderos, cada uno cubriendo 5 hectáreas, están en construcción. 880,000 plantas de tomate crecerán aquí, produciendo el 10% de la demanda nacional. El agua es bombeada desde el cercano océano y la energía solar es captada por 23,000 espejos controlados individualmente por GPS para optimizar su eficiencia. Esta será, sin duda, la instalación agrícola sustentable por energía solar más grande del mundo. Riego por goteo, transfusión nutritiva, temperatura controlada. Los tomates producidos por la granja Sondrop podrán ser sabrosos, pero distan mucho de que esta tecnología sea suficiente para alimentar a todo el continente australiano. Actualmente, muchos de los granjeros australianos se sienten atrapados en un callejón sin salida.
Alrededor del 20% de la tierra se ha vuelto salina, así que no podemos cultivar y no podemos volver a lo de antes. Estamos viendo plantas más resistentes a la sal que sean nutritivas y productivas. El 99% de la agricultura en Australia se basa en plantas que fueron traídas de otras partes del mundo. Hay muy pocas excepciones. Es tiempo para que los investigadores regresen a los desiertos y vean con más detalle las especies locales que han sido despreciadas y descuidadas por mucho tiempo. Algunas en particular han sobrevivido a este clima y son alimento para la vida silvestre. En la década pasada, un variado grupo de científicos recolectaron y analizaron cerca de 60,000 plantas. Si alguien viene y te dice que tiene la planta correcta para alimentar a sus ovejas, está mintiendo. No hay tal planta. Solo tenemos una combinación de plantas. El viejo arbusto conocido como Atriplex numaluria por los científicos tiene varias cualidades que el equipo está buscando. Esta planta es originaria del centro de Australia. Es un ejemplo perfecto de cómo las plantas nativas se adaptan a las rudas condiciones del clima continental. Podemos tenerlas con solo 100 milímetros de agua de lluvia y no nos preocupa. Se podría decir que la lluvia en las zonas agrícolas es más de lo que realmente se necesita, así que no nos preocupamos por su supervivencia. Sobrevivirán las plantas nativas. El secreto de la Atriplex numaluria yace en sus raíces, que pueden llegar a 10 metros bajo la superficie buscando agua, empujando la capa superficial mientras rebaja los niveles salinos de la superficie. Para medir la eficiencia de la planta en suelos salinos, el equipo ha plantado cientos de arbustos de Atriplex. Sus descubrimientos han interesado a los granjeros locales. Cultivar el Atriplex puede ser bueno para la subsistencia, esencial para el ganado en periodos de sequía. Estos arbustos están adaptados para el peor de los escenarios que podamos esperar en el cambio climático en esta parte del mundo. Mientras la Atriplex numularia ofrece resultados promisorios para el futuro cercano, esta no será suficiente para alimentar a todo el ganado australiano. Aún así, no se debe depender completamente de él. La investigación de las especies nativas es más intensa que nunca. Otra hierba nativa que interesa a los granjeros se llama pasto Mitchell, una planta cuyas cualidades fueron conocidas a mediados del siglo XIX por el explorador escocés Thomas Mitchell. Como muchas otras especies locales, fue ignorada y olvidada. El pasto Mitchell crece en los suelos más duros, especialmente en los arcillosos. Es una planta increíblemente resistente, muy bien adaptada para sobrevivir en la sequía y condiciones desérticas. Es una planta nativa de Australia que ha evolucionado por millones de años para almacenar reservas energéticas, lo que le permite volver a crecer aún después de una sequía severa como las que se presentan en este país. Esta planta puede vivir de 30 a 35 años, quizá aún más. El doctor David Phelps recolecta muestras de cada campo de experimentación. Lo que realmente nos interesa conocer es cuántas semillas de pasto Mitchell, que es nuestro pasto favorito, hay aquí actualmente en los pastizales. Una vez que tengamos el número estimado, podremos decirle a los ganaderos que también pueden responder sus parcelas una vez que se acabe la sequía. Y más importante, ¿cuánto deben esperar antes de llevar su ganado a pastar nuevamente? Porque debemos dejar que esas plántulas se fortalezcan
y empiecen a crecer antes de tener mucha presión de pastoreo sobre ellas. Los científicos no están solos en la búsqueda de mejorar la tierra para la crianza de ganado. Los rancheros también experimentan con un enfoque holístico y empírico. El pedazo que tenía mi padre no creía que pudiera alimentarnos. Y lo hizo. Comió de ese suelo. Casi cada año el ganado moría por desnutrición. Así que pueden imaginar el desastre que venía cuando ocurrió una sequía. Eventualmente casi todo murió. Cuando el padre de Bob se asentó aquí en 1920, el paisaje era verde y la tierra fértil. Llevó mucho ganado a esta tierra y ese fue el principio del fin. Esto está duro. Como concreto. Como concreto. Nada crecerá aquí. Nada. Un día caluroso es de 60 grados centígrados. Correcto. Las plantas no pueden crecer. No, es muy caliente. Es muy caliente. Esta parcela ha estado abandonada por 25 años sin cambio. Sí. Es correcto. Si no haces nada al respecto, nada cambiará. Puedes ver lo que pasa aquí. El viento es demasiado fuerte, se llevará todo. El sobrepastoreo ha dejado muchos puntos calientes por toda Australia, en donde nada volverá a crecer. Tienes ABC en el horizonte. A es como son las plantas. El B contiene minerales, pero no los componentes que necesitan las plantas. Tienes los minerales, pero nada más. Se pierden todas las otras fuentes vitales. Y por lo que se puede arar con cualquier máquina que quieras y convertirlo en un suelo casi fértil, pero no va a crecer nada. Siguen explotando un suelo en donde no crecerán las plantas. Y podrás usar tanta agua como quieras y ni así crecerá nada. Es un suelo muy empobrecido. Y la gente vendrá y pensará que pueden usar la misma técnica, la que se ha usado en otros países, pero en Australia no funcionará. Bob heredó el rancho de su padre en 1960. En un momento en el que el rancho estaba empobrecido y desesperado. Hoy, él está convencido que fue la ambición del hombre lo que convirtió esta tierra en un desierto. Por 50 años, con el total apoyo de su esposa en la remota Australia Central, Bob ha trabajado incansablemente aplicando las investigaciones científicas en el campo. Tiene la intención de desarrollar un programa de manejo sustentable de la tierra. Paso a paso, con su enfoque holístico, identifica una estrategia de 4 puntos. Número 1. Estar al día en los avances científicos y adaptarlos al campo. Tomamos todo consejo que pueda dar la gente. Debes darte cuenta que estamos empezando absolutamente en quiebra. Número 2. Busca y encuentra plantas nutritivas resistentes a la sequía. Hemos tratado con 60 especies diferentes a las nativas porque el suministro de semillas nativas ha desaparecido. Y de esas 60, una tiene éxito. 59 fallan. Número 3. Reduce el número de ganado. ¿Cuáles eran las tasas de siembra originales del gobierno para una propiedad de este tamaño? 3,000. 3,000. ¿Y ahora solo tienen una décima parte de ello? Tenemos 300 en este pedazo equivalente de tierra. Correcto. Número 4. Detener la desaparición del manto fértil. Bob tiene la idea de construir bancos alrededor de las áreas más afectadas para evitar que el viento se lleve el manto esencial. Es creando una nueva superficie que las plantas se asirán a él. Construyes un nuevo horizonte A. Detienes la pérdida del suelo superficial y ese es el resultado. Donde veas aún se pierde ese suelo. Nadie que conozco ha hecho esto. Entonces pueden seguir teniendo buen ganado en esas áreas completamente perdidas por el pastoreo intensivo. Recuerda que todo murió aquí una vez. Sí, claro. No tenía nadie con quien hablar de esto. Si vienes con una idea,
Hay muy poca gente con la que puedas discutirlo porque creen que eres un idiota. Si le muestras esto a la gente dirán, ¿cuánto más ganado podrías tener para ganar más dinero? Sí. Y vendrán y se lo comerán, lo quitarán. Y lo siguiente que tendrán es donde empezaron. No deben ser ambiciosos. Gracias a 40 años de intensos esfuerzos y a su curiosidad y creatividad, Bob ha tenido éxito en restablecer un balance natural que su padre alguna vez amenazó. Es un alma libre pero solitaria en el mundo donde la ambición y las ganancias repetidamente le ganarán a la ecología. Para manejar la tierra, los aborígenes recurrieron a un viejo aliado, el fuego. Las autoridades locales solían condenar esta actitud. La juzgaban muy peligrosa, pero actualmente esta posición ha cambiado. Han entendido que la quema tradicional de parcelas proviene del buen conocimiento del terreno. Hacemos fuego para fomentar el crecimiento de las plantas, como los arbustos de tomate que sembramos. El fuego lo ocupamos para fomentar el crecimiento de pastos verdes. La quema controlada de parcelas es también una buena forma de reducir la cantidad de materia combustible que prende con los relámpagos, originando incendios devastadores. Los incendios espontáneos queman toda la vida vegetal, mientras que la quema tradicional aparta los puntos susceptibles de incendiarse. El especialista en ecología de fuegos de arbustos, el Dr. Robert Boyd, ha estudiado la quema de parcelas hecha por los aborígenes. Donde no ha habido fuego, florece una planta desértica llamada Spinifex. Los pastizales de Spinifex ocupan el más seco, caliente, más extremoso ambiente de Australia. Para reforzar su dominio, el Dr. Boyd sospecha que el Spinifex produce una sustancia química alelopática, es decir, que envenena o sofoca a otras plantas cercanas. Son capaces de evitar el crecimiento de otras plantas. El Spinifex puede alcanzar 2 metros de altura, un diámetro de 5 metros, y sus raíces alcanzan una profundidad de 30 metros. Sus tallos pueden llegar a ser tan duros que pueden perforar la carrocería de un vehículo y tan secos que pueden encender en un instante. Justo debajo de la superficie pueden haber 20, 25, 30, aún más especies de plantas existiendo en forma de semillas, esperando por las condiciones correctas para germinar. Cuando se tiene un incendio sobre estos pastizales de Spinifex, este muere. Y de repente la competencia se elimina. Hay nutrientes en las cenizas que quedan en el suelo. La competencia por el agua se reduce y cuando cae la lluvia sobre estas otras plantas son capaces de germinar y crecer y de repente el desierto se convierte en un jardín. Los aborígenes cosechan las semillas de Spinifex para hacer pan de arbusto. Y cuando es necesario, queman la planta para liberar los suelos de su sofocante dominio. Los fuegos de alta intensidad provocan un calentamiento excesivo del suelo y todas las semillas de estas especies de plantas existentes en él, bajo esas extremas condiciones de temperatura, serán exterminadas y no habrá alimento para los aborígenes. Así que el fuego y los humanos realmente deben ir de la mano con las tierras del Spinifex.
Pienso que esta semilla se coció con el fuego. Creo que está muerta. El fuego fue muy intenso o estuvo muy cerca de la superficie. Pese al caos de un tormentoso pasado colonial, los aborígenes han conservado su sapiencia. Tomó más de un siglo valorar sus conocimientos y ser reconocidos. Hoy, los científicos están más y más interesados en el conocimiento que los aborígenes adquirieron viviendo en el desierto por más de 40 o 50,000 años. En la lucha por conocer mejor sus desiertos, el gobierno australiano lanzó el proyecto Arbusto Relámpago, un vasto programa de inventario de la vida silvestre. Se estima que 3/4 partes de las 750,000 especies del continente aún permanecen desconocidas. Vamos a estar trabajando en una de las más remotas áreas de Australia y en uno de los más extremos ambientes del mundo. Cada equipo será dotado de un kit de supervivencia. Y por favor no olviden también... Una expedición de 20 científicos explora el corazón del desierto Gibson. Su campamento base se instala en Kiwirrkurra, la más remota villa aborigen de Australia, ahora un área indígena protegida. Los científicos cuentan con algunos de los miembros más ancianos de la comunidad para ayudarlos. ¿Listos? Josephine y su familia estaban entre los últimos aborígenes nómadas. Ella recuerda la verdadera ciencia del arbusto, una que sus padres le enseñaron. Sobrevivir en el desierto puede requerir de un cuerpo saludable, pero es imposible existir sin un íntimo conocimiento de los arbustos. Así que ibas caminando y lo tomaste. Sí, lo tomé. Cena. Cena. Australia cuenta con una gran variedad de lagartijas, de las cuales muchas son desconocidas. El largo es de casi 25 centímetros. Así que tomaremos un poco de la cola para una muestra de tejido. Este espécimen es una lagartija de lengua azul aún joven. En el desierto, sobrevivir puede depender de saber cómo atrapar una lagartija. Los científicos también estudian la entomofagia, o el uso comestible de insectos como fuente de alimento. Los aborígenes comen larvas de insectos, hormigas mieleras y larvas de polilla, conocidas como witchy grub. Donde está medio seco y tienen problema para encontrar canguros, lagartijas o algo, pueden depender de esto. Son ricas en proteínas y algunas grasas buenas. La ciencia occidental reconoce una especie de witchy grub, pero los aborígenes reconocen muchas. Sospecho que debe haber un gran número de especies por los desiertos centrales. Podrían ser 20 o 30 especies. Trabajar con los aborígenes es realmente humano en muchos sentidos porque ellos saben cómo sobrevivir aquí, cómo encontrar comida donde pensamos que no hay. No vemos agua, pero ellos la encuentran. Son ingeniosos. Son buenos para encontrar animales. Esta es su tierra. Saben cómo vivir aquí y te sientes como un niño cuando vienes a un lugar como este y ves cuán adaptados se encuentran y qué poco conocemos. Durante un vuelo en helicóptero a través del desierto Gibson, el equipo científico descubre un lago que no se encuentra en ningún mapa geográfico, ni en ninguna imagen de satélite. Toda la zona de este increíble oasis es abundante en vida. La última cosa que hubiera esperado era estar parado en el agua en medio del desierto. ¿No es genial? Sí lo es.
es genial. Esta isla de plantas rebosa de vida, puesta en un paisaje quemado por los calores que se siente profundamente como irreal. Esto muestra que la vida persiste, aún en lugares en los que piensas que es imposible. Esto te ofrece esperanza. Solo tienes que esperar la lluvia. Los científicos no conocen el impacto de las sequías o qué impacto tiene el desierto en los incendios masivos que destruyen hogares. Ni siquiera sabemos si se están expandiendo o no. Y por eso estamos aquí, para tratar de entenderlo, tratar de ayudar y poner las piezas de rompecabezas juntas. Australia finalmente reconoce que los aborígenes, que conocen mejor que nadie los arbustos, pueden ayudar a replantear la vida en la inmensidad de Australia Central. Un lugar que los colonizadores pensaron que podían dominar y que hoy se sale de control.